Independencia de Costa Rica. El logro de la independencia de Costa Rica fue uno de los puntos más importantes de su historia, a diferencia de muchos de sus vecinos. Sin embargo, los ticos lograron hacerlo sin derramamiento de sangre o la revolución. Si bien este hecho es sin duda una bendición, eso no quiere decir que se trataba de un proceso simple. De hecho, tuvieron que ganar su libertad, no una, sino 2 veces. Libertad para España. La mayor parte de la América continental, al sur de los Estados Unidos, era parte del Imperio Español. Con el tiempo, la gente de América Latina crecieron cansados de este arreglo. Las voces que pedían el cambio se convirtieron cada vez más fuertes. No fue hasta 1808, sin embargo, que la América Española tendría su oportunidad de liberarse. En este año, el general francés Napoleón Bonaparte invadió España y depuso su familia gobernante. Esto dio a los latinoamericanos la oportunidad de rebelarse, y todo a través de los movimientos de independencia región formados. Fue una larga y dura batalla, pero con el tiempo la mayoría de las colonias españolas se liberaron. En el marco de la Nueva España era la Guerra Mexicana, que era más importante para la independencia de Costa Rica. Por suerte, para los costarricenses, la provincia era la parte más remota de la Nueva España. La lucha no afectó directamente, y se evita la violencia que plagado lugares como México y Perú. El día 15 del mes de septiembre de 1821, la totalidad de América Central rompió oficialmente libre de dominación española y fue independiente por primera vez en su historia. Gracias a su lejanía y la falta de tecnología en el momento, los ticos no se encontraron que eran independientes hasta más de un mes más tarde. La decisión había sido tomada en Guatemala y se tomó varias semanas para que la noticia viajara por todo el mundo, hasta Costa Rica. Sin embargo, cuando finalmente llegó la noticia, se reunió con gran celebración. Hoy en día, el 15 de septiembre, todavía se celebra como el Día de la Independencia de Costa Rica. Comparte esta fecha con Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Cada año el país se apaga durante el día para centrarse en las celebraciones patrióticas. Cada pueblo y ciudad tienen su única fiesta en la calle, con desfiles que forman el foco principal de las festividades. Después de haber ganado su libertad de la española, América Central ahora tenía que averiguar cómo quería gobernarse a sí misma. Las cosas se pusieron un poco confundidas, ya que todos tenían diferentes ideas acerca de cómo querían hacerlo. Los países que conocemos hoy en día nunca habían existido en este punto. En cambio, los territorios eran gobernados por virreinatos masivos que abarcaban diferentes grupos de personas. Costa Rica había sido parte del virreinato de la Nueva España, que se extendía hasta el final de la frontera norte de México. Los países restantes tomaron la República Federal de Centroamérica y por lo tanto, si bien es independiente de España, Costa Rica no era una nación soberana. La república gobernaba desde Guatemala y más tarde El Salvador, y cada uno de los países de hoy se convirtió en estados. Hubo diferencia entre países. Estas diferencias se reflejaron en toda América Central y los dos campos desarrollaron en paralelo con el debate existente entre liberales y conservadores. Los liberales apoyaron la unificación y los conservadores querían la independencia.